Estamos aquí con dos autores, con Raquel Lagarros y Julio César Iglesias, con los autores de dos obras magnas, que son La muerte del monstruo Mary Shelley y La hierba del estío. Los tenemos en el salón en las jornadas del cómic de Avilés, y gracias a 40 nudos que nos ha dejado el sitio para poder grabar y hacer esta entrevista. Y los tenemos aquí. Y voy a hacerle unas preguntillas, a ver qué os parecen. Y me quiero centrar sobre todo en la de Frankenstein, que es vuestra ópera prima, ¿no? Vuestra primera obra. Y me parece curioso, que lo decís en la propia obra, la referencia directa que es a Remando al viento, ¿no? A esa película maravillosa, que es también un poco onírica, que es un poco lo que mama directamente la obra. ¿Por qué os atrae esa obra? ¿O por qué esa referencia para contar una historia que en principio Mary Shelley se puede contar de muchas maneras, pero... Yo diría que Remando al viento es una de las primeras películas que intenta capturar, aparte del pie de la letra, de la creación del monstruo, de la filosofía que hay detrás de eso, capturar la atmósfera. Yo creo que Remando al viento lo que consigue es crear una atmósfera, crear un tono, crear una sensación de entre sueño y pesadilla, que aparte de que está maravillosamente conseguido, yo creo que captura muy bien lo que es la novela de Mary Shelley. Después, otra de las cosas interesantes es el puzzle que es la historia. Yo no sé si tiene algo que ver con la construcción del monstruo, como que es una serie de piezas que se o incluso piezas rotas, no sé si eso está un poco hecho adrede en relación al monstruo. Aquí el guionista yo creo que es el que tiene que contestar. Sí, en parte sí. En parte se lo plantea uno como una serie de muñecas rusas que nunca pueden llegar a encajar. En cierta manera lo que intentamos contar es cómo la creación de un monstruo y el monstruo en sí mismo es parte indisociable del autor, de la autora en este caso. Y en cierta manera espejando la novela, como al igual que Víctor Frankenstein y la criatura son partes indisociables de un todo que aunque se una nunca está completo, Mary Shelley en cierta manera es eso, su biografía siempre estará incompleta y aún así no se puede observar sin su creación. Hay una de las frases que a mí me gustó mucho, que es la de la muerte no es el final es el olvido, que es un poco como la moraleja de esta obra, ¿puede ser? Yo creo que sí, yo creo que lo intentamos proyectar como el verdadero terror. Su obra es muy conocida por todos, pero luego la autora no tanto. O sea, tú hablas, yo cuando empezamos con el proyecto de la biografía de Mary Shelley, le decía a la gente, estoy haciendo una biografía sobre Mary Shelley, y mucha gente no la conocía, cosa que me sorprendió. Entonces es un poco reivindicar el recuerdo de la autora y de la criatura, porque el recuerdo que perdura de la criatura no es exactamente el que ella diseñó al principio en la obra. Ya, se ha cambiado mucho, ¿no? Por la historia del cine ha mutado, sí, que prácticamente no tiene nada que ver. Le pasa un poco también a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es otro monstruo completamente distinto, ¿no? Bueno, esto ya empezó con las adaptaciones teatrales. En las primeras adaptaciones teatrales ya hicieron una especie de versión así un poco con mucha moralina, y entonces le quitaron toda esa intelectualidad a la criatura para que la gente no se horrorizara tanto en un ser que es inteligente y que es culto y que asesina, o sea... Además, Mary Shelley era una pensadora radical, que eso... ¿Así? Hay que entender el contexto de la época, aunque Mary Shelley luego terminase con una visión más conservadora, el impacto de su obra cuesta hoy en día darse cuenta hasta qué punto atemorizó. No tanto en el sentido clásico, gótico, de cadenas y fantasmas, sino de temores sociales, temores frente a que fuese una autora la que pensase eso. Entonces su impacto fue, no diría escándalo, pero tuvo que ser contenido. Y el teatro fue una pieza clave en ello. Bueno, además una autora muy joven, con 18 añitos, que se marca esa obra, que eso es impensable hoy día, en aquella época, que además que la felicitó, ¿no? El estar conectada a Percy, eso le ayuda, que incluso casi le roba la obra, ¿no? Porque hay como un rollo de autoral que tardó el otro un poco en decirlo también. Bueno, es que yo creo que en la época no querían, ella pensaban que no la hubiera podido publicar bajo el nombre de una mujer, entonces al principio la movió Percy entre los editores, ¿no? Y luego mucha gente quiso creer que era de Percy, incluso aunque le dijesen lo contrario. Bueno, sobre todo la obra muy onírica en general, también supongo que estará muy buscado, como esos sueños melancólicos, ese rojo, ¿no? Porque yo ahí tenía la duda, que en el vídeo que lo dije, que son rojos, azules muy oscuros, que yo, claro, digo, eso es rojo, negro y blanco. O sea, tenéis razón los dos y no tenía razón ninguno. Fíjate, a ver, explícame. Es rojo, y en acuarela hay un gris que se llama gris de paint, que es un gris que cuando lo pones muy saturado da casi un negro, y cuando lo llevas a la aguada y a la transparencia tiene un toque azulado. Entonces es un gris que a mí me gusta mucho, y de ahí que parezcan a veces azules, a veces negros, no se sabe. ¿Y por qué el rojo con Frankenstein? Cuando, por ejemplo, igual está más asociado a la sangre, al vampiro, ¿por qué ese rojo?
En principio queríamos separar la parte de... Bueno, la historia se desarrolla cuando Mary Shelley es anciana y luego mediante una serie de flashbacks vamos contando toda su relación con la criatura y bueno, los acontecimientos que marcaron su vida. Entonces había que diferenciar gráficamente como 2 momentos ahí. Bueno, luego hay otras diferencias gráficas, pero ya no nos metemos. Entonces, como la parte que conduce la historia son los flashbacks, es la parte real para Mary Shelley, esa era normalmente se desatura o se le quita el color o se ponen blancos y negros, pues eso, los flashbacks o los recuerdos del pasado. Aquí lo hice al revés. Quito el color, lo pongo en grises en la parte que es el presente y la parte que es más vívida para ella, que sería pues todos esos recuerdos y los sueños, lleva el color. Y el tema de este bicolor, de esta mezcla de rojo y gris, es porque es una novela gráfica en la que no prima el escenario, tiene que tener importancia la parte psicológica. Entonces, si yo lo hubiera hecho a todo color, yo creo que habría sido mucho más relevante, se habrían destacado mucho más pues la silla de fondo, tal, el armario, lo que fuera, o el paisaje. Y de esta manera lo que consigues es como darle mucho más dramatismo, impregnarla de todo ese aura romántica del siglo XIX. Y desde luego yo creo que el rojo es ideal pues para la sangre, para los atardeceres, para... Bueno, y pasión, ¿no? Porque la obra es, o sea, la obra Mary Shelley y Percy, todos, incluso Remando al viento, desprenden romanticismo hasta el punto de que están al borde, incluso muchos de ellos se suicidan, ¿no? Que eso es algo, no sé, incluso el amor libre, ¿no? Como decíamos, que también es algo en aquella época que es súper estricta, es un choque generacional. ¿Qué pensáis de eso? Es decir, es un modernismo, es ese choque generacional, pero sin embargo sus obras se leían. Podría ser como la herencia extremada de la Ilustración, que en parte fue la última generación que durante mucho tiempo lo vivió de esa manera, y fueron pensadores, poetas, artistas que llevaron los principios de la libertad, de los tímidos cambios políticos, de los tímidos cambios sociales, los llevaron a un extremo. A veces individualista, a veces colectivo, pero a un extremo. En gran medida fueron los últimos, pero ese choque como de los primeros movimientos del romanticismo, de la Ilustración llevada al extremo, te produjo gente torturada. Gente que vivió la vida muy intensamente, pero un amor desesperado, amores imposibles, que eran el ideal, pero que te destrozaban igualmente. Y esa atmósfera también te crea Frankenstein, también te crea Drácula, te crea gente al límite y gente que no es capaz de comprenderse. Yo creo que lo biográfico está muy, muy mezclado con la obra. Porque ese choque mismamente Mary lo tiene con su padre. Que bueno, no es que la eche de casa, pero casi, ¿no? Prácticamente como que la tiene... Bueno, reniega de ella, ¿no? Dice la tiene durante... Creo que después sí que la recupera, cuando ya tiene el libro de éxito, que la recupera y así que se siente como un poco orgulloso de que su hija haya escrito ese libro, pero que ese choque generacional de que se vaya con alguien con el que no podía casarse en principio porque ya estaba casado... Claro, lo paradójico es que se va con el alumno del padre. Entonces que Percy era un seguidor del amor libre por las teorías del padre de Mary Shelley. Pero como luego le pasó en parte al propio Percy, luego la práctica es otra cosa. Y después el personaje de Mary Shelley también es en parte una víctima de ese romanticismo y de ese amor con Percy, y ese es el reflejo del monstruo en principio. Porque ese monstruo que sale es un poco la culpa, es un poco el monstruo que es el propio Percy. Yo creo que el monstruo es la propia Mary en todas sus facetas. Lo que pasa es que aquí aparece para recordarle las cosas que ella quiere dejar en lo más hondo de su mente y que no quiere acceder a ellas. Entonces el monstruo aparece como para contárselas y para decirle, no, mira Mary, esto es así, tú eres así y yo te he estado acompañando toda la vida y hemos vivido esto juntos. Tal y como yo lo veo, que lo ideal sería que el monstruo fuese multidimensional. Lo ideal sería que hubiese cierta ambigüedad y cierta capacidad de que cada cual proyecte lo que piensa, pero tal y como yo lo veo, hay un elemento de resistencia. El monstruo sería como la parte de Mary que es capaz de soportar lo terrible, que no olvida lo sublime, que recuerda su juventud, que no se ha dejado aplastar, pero que está dentro de una persona que está atenazada por la vida. Entonces yo lo concibo un poquito como resistencia, como ese retén final frente a la vida. Por ejemplo, hay otra de las frases que también me gustó mucho, que es: te felicito, hermanita, disfruta de la felicidad que te brinda la alcoba, que será tan larga como efímera resulta la belleza, ¿no? Esa relación o ese triángulo que no se llega a saber nunca si es un triángulo amoroso entre Percy, la hermana, y ella, y después Byron por ahí en medio, que es otro loco, con el pobre Polidori, que es que es un drama aquello, el pobre Polidori, que es otro también que es casi un maltratado, bueno, sin casi, es un maltratado, ¿no?
Sí, además, bueno, parece que Polidori también tenía ahí cierta inclinación sentimental por Mary. Lo que pasa es que es complicado porque los diarios de aquella época, las páginas desaparecieron. Entonces... En concreto, la fase en la que... Eso, a saber lo que harían, ¿no? ¿O qué? La rompieron. En concreto, la fase en la que Percy invitó a Mary Shelley a experimentar el amor libre al máximo, incluso con un amigo de él. Sí. Toda esa época, casi todos los participantes arrancaron las páginas de sus diarios. Así que, puestos a especular, hay mucho de dónde imaginarse. Bueno, me gustó mucho, por ejemplo, la viñeta que están en la cama los dos con las dos pistolas, ¿no? Eso es muy simbólica. Este tío en cualquier momento pues se va a pegar un tiro, básicamente, ¿no? Imagino que sea algo de eso que refleja. No, dormía con dos pistolas... o sea, eso es histórico, la verdad. Sí, es histórico. ¿Pero por qué? ¿Porque tenía miedo a los acreedores o algo así? Pues no me acuerdo muy bien, la verdad que no me acuerdo exactamente, porque leí un par de explicaciones. Creo que parcialmente lo tenía como costumbre de una época muy, muy complicada de su vida, aparte con acreedores, y también que había un punto de excentricismo. Bueno, claro, es que eran personajes que todo, para ellos, cualquier símbolo lo llevaban a la máxima potencia. Este es el final de la entrevista, espero que os haya gustado. Dar like y suscribiros aquí abajo, acordaros. Y muchas gracias por tenernos aquí en Comics Tour. Esperemos vernos en la próxima hora. ¿Cuándo podéis tener más o menos? ¿Sabéis? Nos habéis dicho que un añito menos. En principio creo que en un año. Por ahí. En un añito. Pues esperemos. Espero que nos vemos antes de un año o lo que sea. Claro. Y muchas gracias por venirnos. Gracias a vosotros por la invitación.